Hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Bernardo Brizuela, los que ya me conocen, los que no, pues mucho gusto. El día de hoy, pues volvemos a reanudar esta serie de estudios en los cuales estamos estudiando cada libro de la Biblia. El día de hoy, pues nos toca estudiar unos libros increíbles, igualmente como todos los demás que bueno, que personalmente también me gusta mucho y sobre todo últimamente que lo empecé a estudiar más a profundidad para preparar especialmente este estudio para ustedes. Es el libro de Jonás, el profeta Jonás, un profeta muy sentimentalista, con un orgullo nacionalista, con digamos, una soberbia también, de cierta manera, un cuate que dejaba guiar por sus sentimientos. Y bueno, en verdad es algo increíble. Este libro vamos a estudiar a profundidad cada uno de los versículos de este libro. Es un libro muy corto, pero a la vez tiene pero mucha enseñanza espiritual para cada uno de nosotros. Y bueno, básicamente lo que primero me gustaría hacer es hacer una oración para pedirle a Dios que guíe este estudio y bueno, pues toque todos nuestros corazones. ¿Me pueden acompañar, por favor? Vamos a orar. Dios amado Padre, pues gracias te damos por este tiempo que tú nos permites estar aquí. Y gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos amas, porque tú permites estos tiempos, Señor, estos medios tecnológicos para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos estudiarla más a profundidad. Y pues el día de hoy, Padre, te queremos pedir para que tú toques nuestros corazones, para que el día de hoy nos podamos ir con algo nuevo en nuestro corazón y podamos aprender todas las lecciones que nos quieres enseñar a partir y a raíz de la vida de Jonás. Gracias, Padre, te damos por todo esto, te amamos. Y Padre, todo esto te lo queremos pedir, agradecer, maravilloso y precioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues bueno, el libro de Jonás es un libro, como te decía, algo muy interesante, es un libro, insisto, corto, pero tiene mucha enseñanza, en el cual vemos un libro que regularmente tú vas a encontrar que los profetas que se encuentran en el Antiguo Testamento hoy día, acuérdate que eh, ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, estuvieron vigentes, digamos, por así decirlo, durante un tiempo. Los profetas fueron antes de Jesús, el último profeta que podemos identificar por la Biblia, por supuesto, es el profeta Juan Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el profeta Jonás vive en una época de esplendor económico dentro de todo Israel. Me estoy refiriendo a los dos reinos divididos. Tú acuerdas que también habíamos visto ya la historia de los reyes de Israel, después de Salomón, que pues, se desvió bárbaramente del plan de Dios para su vida y para sobre todo para el reino de todo Israel, de toda la nación judía. Se dividió el reino en dos, pero Robam se quedó con, Robán, perdón, su hijo se quedó con una parte y se dividió en el reino del norte, el reino del sur, el reino del norte con Samaria, la capital, y el reino del sur, Judá, con la capital de Jerusalén, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando que Jonás era un profeta dentro del reino del norte de Israel. Eh, estamos hablando que él, ahorita vamos a ver de manera histórica por qué lo mencionamos, él vivió dentro de un reinado muy oscuro espiritualmente en la época de Israel, en la cual aunque había, eh, digamos, este, el tema de Dios estaba presente, estaba el templo, se hablaba de Dios y todo, pero el pueblo de Israel prácticamente vivió una vida religiosa, es decir, cumplía ciertos actos nada más para cumplirlos y quedar bien, entre comillas, con Dios, pero bueno, pues tú y yo sabemos que eso no nos lleva a tener una buena relación con Dios, ¿no? Pero el ejemplo que yo te decía es de que regularmente un profeta que tú lees en el Antiguo Testamento, empieza la historia diciendo, así dice el Señor, ¿no? Acerca de tal, así dice el Señor con ustedes, así dice el Señor por esto, ¿no? Y el profeta es el que lo está diciendo, ¿no? El profeta es esta voz de Dios
en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué no existen profetas el día de hoy? Pues bueno, muy simple, ¿no? Pablo lo decía bien en Corintios, cuando lo perfecto se revele, ya no necesitaremos de estos dones, ¿no? Uno de esos dones es el don de profeta, el don del apóstol. ¿Y qué se refería con lo perfecto? Pues la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, que hoy día tú y yo es la que tenemos en nuestras manos y que por eso ya no necesitamos eh, este, de profetas, ¿no? Pero sí necesitamos de pastores, de maestros que nos guíen y nos enseñen más acerca de la palabra de Dios, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre este libro y los demás? Eh, que el libro está acerca de la historia de la vida de Jonás, ¿no? Pero no tanto que sea una biografía, porque al final es una pequeña parte de la vida del profeta Jonás, pero sí es una enseñanza muy grande que nos quiere dejar Dios a través de la vida del profeta Jonás, ¿no? Pero eso es a grandes rasgos la similitud. Vamos a ir viendo cada capítulo de este maravilloso estudio, ¿no? Que me le paso a la siguiente. Y bueno, básicamente son cuatro capítulos de la historia del libro de Jonás. El primer capítulo, pues es Dios hablándole a Jonás, después le da ciertas instrucciones, después desobedece y después se va a alta mar, tratando de huir de Dios ingenuamente, y después pues es tragado por un monstruo marino, perdón. El segundo capítulo pues habla acerca de cómo hay una oración del profeta Jonás muy bonita, aunque no es una oración de arrepentimiento, es una oración en la cual él le está hablando con Dios, y hay partes muy padres, muy bonitas, hay otras que no, pero ahorita las vamos también a estudiar y cada uno ya podrá tener su propio criterio, no juicio, sino más bien su propio criterio acerca de esta enseñanza, ¿no? De esta oración del capítulo 2. Después el capítulo 3 básicamente, pues es el profeta predicando, Jonás haciendo ahora sí la voluntad de Dios, estando en Nínive directamente, esta ciudad tan famosa que, bueno, este libro es muy famoso hasta con los niños, ¿no? Jonás y la ballena, que le llaman por algún motivo, pero bueno, la Biblia lo dice como un gran pez, puede ser una ballena, puede ser, no lo sabemos con exactitud, lo que sí es que es un gran pez, tal cual como lo explica en la Biblia, ¿no? Pero bueno, entonces predicando, después el pueblo de Nínive, perdón, que convirtiéndose a Dios, arrepintiéndose, y al final de cuentas, pues un perdón de Dios que viene por todo este arrepentimiento hasta del propio rey de Nínive, ¿no? Y después el último capítulo, pues es un profeta que se queja, enojado porque Dios los perdonó, desilusionado, y bueno, al final de cuentas, este libro termina con unas preguntas que le hace Dios a Jonás, y ahí termina este libro. Pero ¿por qué le hace estas preguntas? Para darle cuenta a él, darle cuenta a él que la gracia y la misericordia y el perdón de Dios es para todos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es eso, pero quiero que entiendas algo bien importante. Este libro no está hecho para juzgar al profeta Jonás, decir, oye, qué bárbaro, Jonás, ahora sí te pasaste, en verdad, y uy, no inventes, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Hiciste tu berrinche? No, no, no. Es un libro que yo llegué a la conclusión, es para que tú y yo nos veamos como un espejo. A veces podamos saber cuál es la voluntad de Dios y muchas veces no hacerla. Como creyentes, esto es algo que nos ha pasado, creo que a todos, si no es que la mayoría, pero insisto, esta es una enseñanza tan grande que no solamente demuestra el amor de Dios para toda la humanidad, sino también el perdón y el arrepentimiento para sus propios hijos, para los creyentes, los cristianos que creemos en Él, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza este maravilloso libro, ¿no? El primer capítulo es Jonás, desobedeciendo deliberadamente a nuestro Señor. Eh, este capítulo, pues bueno, empieza con un versículo en el cual por eso nos damos cuenta en las épocas donde vivió Jonás, ¿no? Dice el capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice el primer versículo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Amitai es mencionado también en el segundo libro de Reyes,
capítulo 14, versículos 23 y 25, mal no recuerdo, en el cual habla acerca de Jeroboam, con el momento que Jeroboam II sube al trono de Israel, en el cual en ese momento estaba ahí Jonás, era el profeta de Israel, profeta del reino del norte, y bueno, Jeroboam II, como te decía, era un rey terrible, pésimo. ¿Por qué pésimo? ¿Cuál es la categoría o el juicio que podamos emitir de eso? Pues porque Dios así lo mencionaba en la Biblia, ¿no? Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Punto. Es decir, se fue fuera de la voluntad de Dios, y cuando tú y yo hacemos algo diferente a la voluntad de Dios, estamos no en su favor precisamente, ¿no? Entonces, estamos hablando que este es el momento histórico en donde está viviendo Jonás, y Israel está viviendo un momento, como te comentaba, de abundancia económica, política, pues están estables, por así decirlo, pero espiritualmente estaban podridos, aunque Jonás predicaba la prosperidad de Israel, el reino del norte. En este momento, pues esta palabra de Dios desubica y descontrola totalmente a Jonás, ¿no? Después de esto, pues bueno, viene eh, la orden de Dios hacia Jonás, donde le dice, ve a predicar a Nínive, ¿no? Porque ellos ya cayeron de mi gracia. Oye, pero no son judíos, no son de... No, no, no. Esta es la primera enseñanza que nos quiere enseñar Dios, ¿no? ¿Cuál? Que aunque ellos no son su pueblo escogido directamente, ¿cuál es el pueblo escogido de Dios? Pues bueno, en el Antiguo Testamento estamos hablando que es el pueblo de Israel, el pueblo judío, la nación judía. En el Nuevo Testamento, a partir de Jesús en adelante, estamos hablando que todos aquellos que aceptamos abiertamente por fe la salvación por gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues bueno, también somos hechos nación y pueblo de Dios, ¿ok? Que ese es un ministerio que nos dejó específicamente nuestro Señor Jesucristo en esta época en esta dispensación de la gracia, ¿no? Como le llamamos a esta época de la iglesia. Entonces, en este momento Dios nos está diciendo, bueno, pues mi amor es para todos, mi amor es soberano, y mi amor también incluye a toda la humanidad. Porque mi Hijo Jesús eventualmente no murió por uno, no murió solamente por los pecados del pueblo de Israel, porque ya vimos que Israel nunca pudo cambiar sus malos caminos. Por eso Dios tuvo que mandar eventualmente al pueblo asirio. En ese momento Israel es independiente, a la vez también Judá, pero después de esto Dios castiga, disciplina al pueblo de Israel, al reino del norte, con la conquista de Siria, y después conquista también al pueblo de Judá, que eran los que más o menos llevaban ahí la relación con Dios. Lo hace 150 años después, la conquista de Nabucodonosor, del pueblo de Babilonia, con la toma de Jerusalén, ¿no? Entonces, esta es una muestra de que Dios ama a todos los pueblos. Dios quiere formar una relación personal con todos, ¿no? Y por eso en este momento Dios le está diciendo a Jonás, ve a Nínive, necesito que vayas a Nínive, que vayas a testificarles, y que, bueno, en este momento le dice, pregona contra ella, es decir, contra quiere decir que hay un juicio ya emitido por Dios, en el cual este juicio pues va a traer una consecuencia, ¿no? La consecuencia era que iba a ser destruida Nínive. Y Jonás, el primer punto que él hace en este versículo 3 es increíble, te digo increíble porque no te la puedes creer lo que hace este cuate, ¿no? Está hablando con Dios directamente y dice, oye, quiero que hagas esto. Y Jonás dice, sí, Dios, ¿cómo no? Sí, 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 por supuesto. Entonces Dios dice, vete para acá, y Jonás dice, sí, cómo no, y se va para el otro lado, totalmente opuesto, ¿no? Ahorita vamos a ver en un mapa cómo es la trayectoria de esta desobediencia de Jonás. Insisto, este es un libro no para ser jueces de Jonás, ¿no? De la vida de Jonás, sino más bien es un libro para que tú y yo podamos pensar cómo tú y yo desobedecemos muchas veces abiertamente a nuestro Señor. Si nuestro Señor, si Dios te dice, te habla, te redarguye y te exhorta a que no mientas, y tú mientes aún de todo esto, pues bueno, entonces eso quiere decir que estás pecando eh, conscientemente contra la voluntad de Dios. Entonces eh, estás rompiendo esta relación perfecta que tiene, perfecta, vamos a decirlo, cuando su espíritu se conecta contigo,
cuando tú oras, cuando tú estás leyendo. Esta es una relación de dos en la cual pues, estamos en una forma correcta con Él, ¿no? Pero cuando nosotros desobedecemos, cuando tú y yo hacemos algo contrario a la voluntad de Dios y sabemos que estamos haciendo eso, pues bueno, estamos conscientes que también va a haber una disciplina. En el caso de Jonás, pues evidentemente también pasó de la misma manera y ya sabemos que pasa un poco, pero bueno, vamos a irlo desmenuzando poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la reacción de Jonás? Dice, Jonás se levantó para ir de la presencia de Jehová a Tarsis, ¿no? Y descendió a Jope, y allí una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, ¿no? Y este es algo que recalco mucho porque muchas veces tú y yo creemos que si nos vamos lejos, nadie nos va a conocer, nadie nos va a ver, nadie nos va a juzgar. Si nos vamos a otro lugar, otra iglesia, o a otro país, otra ciudad, nadie se va a dar cuenta de lo que hicimos. Pero Dios sí. Dios siempre está ahí con nosotros, en donde estemos, cuando estemos, por donde estemos y como estemos, ¿no? Entonces, Jonás fue muy incrédulo, fue muy ingenuo más bien, en creer que se iba a alejar con Dios. Y yo pienso, de cierta manera, es una opinión, pienso que él tampoco, ni él mismo se la creía, ¿no? Ni él mismo se la creía que iba a alejarse tanto de tal forma que Dios lo perdiera de vista, ¿no? ¿Qué pasa después? Pues bueno, primero Jonás desciende a Jope, que es el puerto, ¿no? En el cual él se embarca para Tarsis. Tarsis se cree que es un puerto también en lo que hoy es España, al sur de España, y que más o menos tiene una distancia de 3.400 kilómetros. Imagínate tú, 3.400 kilómetros, y donde él estaba, hasta Nínive, la ciudad, la capital de Siria, del imperio sirio, eran 800. Entonces, imagínate, de 800 kilómetros a 3.400 kilómetros, la gran diferencia que había solamente por ir en contra de la voluntad de Dios. Y de manera consciente, el cuate sabía lo que hacía, porque era un profeta. El profeta era, por supuesto, era creyente, era salvo, sabía de Dios, era la voz del Dios con el pueblo. O sea, sabía este cuate qué onda. Y aún así le valió y agarró su Uber para Tarsis y vámonos, ¿no? Pero bueno, pues Dios siempre tiene preparado eh, pequeñas sorpresas en nuestro camino cuando queremos hacer lo que se nos pegue la gana, ¿no? Básicamente como lo hizo Jonás en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Jonás? Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, la sorpresa, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Eso era increíble, ¿no? Cuando tú y yo estamos en un momento difícil, una circunstancia adversa en nuestra vida, creemos que clamando a Dios podemos a ese Dios que no existe, a esta figura metálica o de madera o lo que tú quieras, ¿no? Y a veces hasta cuando nosotros mismos somos nuestros propios dioses, ¿no? Cuando no creemos en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, en nuestro Señor Jesucristo, creemos en todo menos en lo que realmente nos puede salvar. Estos cuates pues creían en su ignorancia, por así decirlo, en ese momento que no conocían al Dios verdadero, eh, estaban clamándole a ellos. ¿Por qué? Pues porque tenían esperanza de vivir, porque querían seguir con vida, porque querían seguir adelante, porque querían llegar a tierra, por muchos otros factores, ¿no? Pero ellos estaban clamando. Y por eso echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás es un caso, ya vimos cómo es una chulada, ¿no? Porque, insisto, todos nosotros nos vamos a ver reflejados de una u otra manera en Jonás y no hay ni cómo movernos. O sea, te va a tocar el pedradazo porque te va a tocar, ¿no? Entonces, dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, imagínate, este cuate sabía, para que te des una idea de cómo era Jonás. Jonás sabía que se oraba, te lo aseguro. Jonás, y con más como su profeta, Jonás sabía que si oraba, podía acabarse esto. O sea, Jonás sabía el poder de Dios, Jonás sabía quién era Dios. Jonás tenía toda esta información porque tenía una relación personal con Dios.
Y lo único que hizo, su reacción, ¿cuál fue? Bajar al interior, irse a su camita, echarse una pestañita y dije, pues mira, si se cae esto y me muero y se mueren todos, pues bueno, qué lástima, yo me voy al cielo. Estos cuates, no, a mí la neta me vale, ¿no? Esa es la actitud de Jonás. O sea, ¿y por qué te digo que no vamos a verlo como jueces y, ay, qué bárbaro, Jonás, y tú eras? Porque tú y yo tenemos eh, la misma empresa que le encargó Dios a Jonás, en la cual Él nos manda a predicar, nos manda a compartir su palabra, nos manda a testificar de Él y tener un buen testimonio. Jonás evidentemente no lo veía así y simplemente quería hacer lo que se le daba la gana, ¿no? Insisto, sabía que si se moría, se iba a ir al cielo, pero en ese momento no le importó, así es que se fue a echar una pestañita, ¿no? Y el versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, estaban agotando todos los recursos. Y el hombre natural así es, tratando de por sus propias fuerzas salir adelante. Él sí se puede, él ya merito, él mira y ya casi, y tú eres lo máximo, y tú eres el primero, y tú solo puedes hacerlo. Primero quiérete a ti, después a ti, al último a ti, y después ya más adelante a ti también. O sea, esa es la mentalidad, el punto del ser humano, del hombre natural, que tratando en sus fuerzas, en su dinero, en sus contactos, en su poder, entre comillas, creyendo salvar. Hoy estamos viviendo una pandemia como nadie en la humanidad que lo haya vivido en este momento, de los que están vivos me refiero. Eh, y sin embargo vemos como personas de todas las clases sociales han muerto por esta pandemia. Gente pobre, gente de clase media, gente rica. Entonces el dinero no te va a salvar. Realmente Dios decide quién sí y quién no. Oye, entonces qué gacho, estás diciendo que esto lo provocó Dios. Dios lo permite. No es que Él lo haya hecho, pero Dios lo permite con un propósito. Todas las circunstancias que ocurran en nuestra vida, Dios las permite con un propósito eterno. Los problemas, las dificultades en tu vida, simplemente son disfraces de bendiciones venideras de Dios. Nosotros no lo vemos en el momento porque estamos sufriendo, porque nos duele, porque eh, no nos parece a veces, porque creemos que Dios es injusto, el motivo que tú quieras llamarme, pero Dios lo permite con un propósito eterno. Dios lo permite para pulir tu corazón, para pulir el mío y para seguir adelante en esta carrera que nos ha encomendado, ¿no? Entonces, por eso, todos estos tripulantes vemos un contraste, ahorita recordé por X o Y razón, el momento en que Pablo también está en la misma situación, navegando, a punto de naufragar su barco, y lo único que les decía, miren, si Dios quiere, nos vamos a morir todos en este momento. A mí ya me dijo que no nos vamos a morir, así que necesito que confíen en Dios y necesito que se conviertan y necesito que todos entreguen su vida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una característica totalmente diferente, dos pueblos opuestos, dos personas de Dios, dos hombres de Dios en las mismas circunstancias y uno de ellos una actitud increíble, Pablo, predicando para que se conviertan, para que se arrepintieran de sus pecados y para que siguieran a nuestro Señor Jesucristo. Y del otro lado Jonás, una actitud, me vale, si se mueren, pues también, y si no, pues me da igual. O sea, yo sé a dónde voy. La salvación no se pierde, pero sí podemos llegar a perder, eso sí, en el cielo, muchas de las coronas y recompensas que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando Él nos envía a hacer algo. ¿Ok? No necesariamente nos necesita enviar a otra ciudad para testificar o predicar. A nuestro alrededor hay mucha gente que tiene esta necesidad, mucha gente que aún no conoce a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero, ¿qué pasa después en este viaje? Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Jonás evidentemente sabía que era por él y estos cuates querían saber de quién era
la culpita, ¿no? O sea, vamos a morirnos y nosotros no sabemos ni por qué y a quién le debemos. De cierta manera, insisto, por tratar de echar la culpa a alguien, el hombre natural nuevamente sale a flote aquí para saber qué pasa, ¿no? En ese momento, quién haya sido es lo menos importante. Es lo menos importante, pero ellos tenían la convicción de querer saber esto, ¿no? Entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Dijeron, ok, entonces eres tú que por tu culpa estamos viviendo esto y estamos a punto de morir. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Imagínate, aquí están ellos preguntándole a, a Jonás por qué razón ellos están pasando esto, ¿no? Entonces, ¿qué le contestó Jonás a estos hombres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los dioses que hizo el mar y la tierra. Entonces, pues tu Dios es el mero bueno. Esta manera en la que Dios nos habla, esta manera en la que Dios nos usa a todos nosotros de una u otra manera. Jonás no quería ser usado por Dios para nada. Su actitud era paupérrima, insisto, ¿no? Pero Dios aún esta declaración lo usó para que estos hombres se pudieran llegar a compartir. ¿Me pasas el cable? ¿No? Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Imagínate, soy hombre de Dios, sí, pero pues bueno, la neta me fui huyendo del Dios, del que creó todo y que básicamente todo lo ve y que todo lo puede y todo, o sea, pues el mero mero, ¿no? Básicamente, y pues aquí estamos por eso. Y estos cuates quedaron de a seis, imagino la respuesta, la reacción que ellos tuvieron. ¿Qué te pasa, brother? O sea, si sabes todo esto, si crees en el Dios verdadero, eh, ¿por qué lo estás haciendo? Y yo creo que no lo concebían, ¿no? De cierta manera, pero aún así Dios utiliza todo, aún nuestras malas decisiones, para encontrarse con el hombre. ¿Qué pasa después? Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Es decir, yo sé, sí, no creas que Jonás dijo, wow, pues mira, sí, la neta, pues es mi culpa, perdón, aquí una disculpota, y pues ya, o sea, yo me sacrifico por el equipo. Pues no, o sea, la actitud de él, si ustedes quieren, o sea, si es por mí, sí, lo acepto. El cuate, insisto, te digo, era muy orgulloso. Él decía, sí, lo acepto, es por mí. La verdad es que sí. ¿Cuál es la solución? Pues échenme al mar y ya, pero ustedes me tienen que echar a mí. Yo no me voy a echar, así que les quede muy clarito. Así es que si ustedes quieren calmar esta tempestad, ustedes me tienen que echar. Yo no voy a ir. Evidentemente él sabía que iba a ser juzgado más severamente por Dios por quitarse la vida de esa manera, ¿no? Porque pues, aventarte al mar abierto en ese momento pues era evitar la muerte, era ahogarte. Entonces, lo cual que estaba muy penado entre los judíos, evidentemente, y también en la actualidad. ¿Por qué? Pues porque Dios es el que da la vida y la muerte, decide los tiempos, las horas y todo. Entonces, esto es algo que necesitamos resaltar de esta actitud que tenía Jonás en este momento, en la cual decía, pues si quieren acabar con esto, ustedes me tienen que echar, ustedes me tienen que matar básicamente, ¿no? Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mal se iba embraveciendo más y más contra ellos cada vez que el hombre natural quiere luchar con sus propias fuerzas, decir, sí se puede, vamos, hay que trabajar en equipo, venga, y todo el mundo echándose porras el uno con el otro, y mira, y cada vez Dios decía, ok, también es una lección para ustedes. Ustedes creen que por sus fuerzas van a poder llegar.
yo estoy permitiendo esto con un propósito. No solamente para que Jonás se dé cuenta del error y del orgullo en el cual está viviendo, sino también para que ustedes me conozcan a mí. O sea, todo tiene un propósito y un sentido eterno. El caso de estos cuates, pues era que conocieran a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, ¿no? En esta circunstancia tan adversa, ¿no? Y como no pudieron, ¿qué pasó? Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Este versículo es increíble porque te das cuenta cómo estos cuates entendieron así, mucho más rápido creo que tú y que yo a veces, yo hablo por mí, pero entendieron que Dios es el Dios verdadero, que si hay que alabar a alguien es a Dios, al Dios al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, este Dios que nos da esta propuesta de amor y de perdón eterno a través de la Biblia y manifestado a través en carne, en un cuerpo humano, a través de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que pagó por ti, por mí. Entonces, todo esto es algo increíble, es algo que una declaración que tú y yo podemos encontrar en este versículo 14, en el cual nos damos cuenta que el propósito de Dios, que fue dejarlo, tomarle su propia decisión, sí, pero ¿para qué? Para encontrarse con estos hombres. No sabemos cómo Dios puede utilizar las circunstancias más adversas de nuestra vida, pero sí sabemos que Dios puede utilizar todo, ¿no? Dice, y tomaron, el versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Pero no creas que lo hicieron con gusto. ¿Por qué? Dice, y el mar se aquietó de su furor. Este versículo es lo que nos aclara por qué no lo hicieron con mucho gusto. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Dice, pues sí, hicimos esto porque Él nos dijo que era la solución, porque si no nos íbamos a morir. Pero ahora que creemos en ti, ahora sabemos que tiene un propósito, entonces perdónanos. Perdónanos porque no queríamos hacerlo. Por eso queríamos intentarlo por nuestras propias fuerzas, pero vimos que no era posible. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado así queriendo hacer las cosas a fuerza en nuestras propias fuerzas también, en nuestras propias conexiones, en nuestro dinero, en nuestra cuenta de banco, en nuestro trabajo, en lo que tú quieras, cuando Dios te dice, tú tienes que venir a mí. Yo soy el único que te puede ayudar. No hay más, no hay nadie más, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó después? El último versículo de este capítulo. Jehová seguía teniendo una, eh, una sorpresa también. Este libro está lleno de sorpresas de Dios, sobre todo para Jonás. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Estos 3 días y 3 noches es un simbolismo también. Muchos creen que es el simbolismo en el cual también representa a Jesús luchando estos 3 días y estas 3 noches antes de su resurrección, después es el tiempo que él pasó desde su muerte en la cruz hasta su resurrección en la tumba. Y es el mismo tiempo que pasó Jonás en el vientre de este gran pez, ¿no? Entonces, esto es el único preámbulo que nosotros tenemos para llegar al capítulo 2 de este libro de Jonás, en la cual es una oración que algunos toman como una hipocresía. Yo la veo una oración muy bonita, una oración en la cual pues Dios está hablando al pueblo a todo el pueblo a través de la vida de Jonás, pero con sus ciertos bemoles, que quiere decir una oración genuina, por así decirlo, es una oración que también lleva arrepentimiento, que pide perdón, que está humillado y que quiere volver a formar esa relación personal como antes. Pero Jonás no lo hace. Jonás sí reconoce a Dios, Jonás sabe quién es Dios, sabe del poder de Dios, ofrece ciertas acciones que él puede hacer a través de la ley mosaica para redimir todas las cosas que él hizo, pero nunca pide un perdón verdadero y nunca hay un arrepentimiento del corazón. ¿Por qué lo sabemos? Vamos a ver o vamos a leer esta oración, que todo este capítulo básicamente es la oración de Jonás. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó.
Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el algas se enredó en mi cabeza. En este momento, Jonás, esta oración es como una patada de ahogado, vamos a ponerlo de esa manera. No se me ha ocurrido hasta este momento una patada de ahogado porque el tipo está sufriendo. Es evidente, nunca había pasado una situación similar, nadie en la humanidad lo ha pasado como lo hizo Jonás. En un lugar donde no hay comida, en un lugar oscuro, húmedo, llena de agua, el lugar que, pues, te traía cierta incertidumbre, miedo, qué sé yo, y el cuate era, se dejaba ver por todos sus sentimientos, entonces esta oración pudo haber sido también orillada por sus propios circunstancias, sentimientos, pero, insisto, esta oración también es una reflexión para ti, para mí, para que podamos entender que no solamente Dios puede estar ahí en el tiempo de aflicción, sino también en el tiempo de la bendición, de la no aflicción, en el momento donde estamos bien. Regularmente como creyentes tú y yo sabemos que casi siempre tenemos problemas, pero el problema simplemente es una manifestación de Dios, su amor hacia cada uno de nosotros, y es también una muestra de cómo Él quiere que nosotros maduremos y crezcamos cada día más y nos parezcamos cada día más también a su Hijo Jesús. Porque si tú te quieres comparar con alguien, quieres seguir el ejemplo de alguien, pues tienes que seguir definitivamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El ejemplo de Él es imposible seguir, sí, porque Él fue Él es perfecto, Él no pecó, no quebrantó ninguna ley mosaica, al final de cuentas se las conocía todas íntegra y perfectamente. Eh, Hizo enojar a muchos fariseos, sí, porque quebraba las leyes de los hombres, que muchas veces los fariseos, los religiosos de aquella época, ponían por encima de la ley de Dios, y eso es algo que es el gran error humano. Entonces, no te sorprendas si en nuestro país o en otro país, en otro lugar, alguna constitución, alguna ley lo ponen por encima de la ley de Dios. No te sorprenda, ¿no? Si el mismo pueblo de Israel así lo hacía, los fariseos, los que guiaban al pueblo de Israel así lo hacían, en otro país que no conoce a Dios lo hagan, no hay que sorprendernos tanto. Entonces, en este momento, Jonás está orando a Dios para decirle, a reconocer todo lo que es Dios, reconocer que Él está en angustia, pero está viviendo su tema, su circunstancia, todo lo de Él. Una oración un poco, podríamos decir, hasta egoísta, algunos pueden decir eso también, sí, pero insisto, cuando tú y yo estamos en un problema, una situación difícil, y oramos a Dios, pues debe ser en términos también de arrepentimiento. Si bien no es un pecado lo que está haciendo aquí Jonás, aún como sea su oración, él está reconociendo a Dios. De una u otra manera lo está haciendo. Y continúa la oración de Jonás que dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Solamente hasta ese momento se acordó de él, por cierto. Oye, pero es profeta. Sí, por eso. Hasta ese momento que estaba sufriendo, se acordó de él. Es lo que te decía ahorita, los creyentes, tú y yo, y no solamente Jonás, muchísima gente, solamente nos acordamos de Dios cuando tenemos problemas. ¿A poco no? Entonces es algo hasta chistoso, ¿no? Porque si tú lees el libro de Jonás y como la visión de un juez, vas a ser un juez muy, pero muy estricto, porque no estás viendo el espejo que Dios quiere que veas en este libro. No te creas, todos estamos de esa misma manera, pensando que el pueblo de Israel, oye, qué mensos están, ¿no? Ahí estaba Dios, estaban los profetas, estaba la ley, estaba su presencia en el tabernáculo, y después en el primer templo, y después en el segundo templo, y ni aún así obedecían y hacían puras burradas. Sí, compadre, tú y yo tenemos la Biblia, Dios nos habla,
utiliza todos los medios de gracia para comunicarse contigo y conmigo, y aún así, tú y yo la regamos también. Entonces, es algo que no podemos ni siquiera juzgar, ¿no? No podemos juzgar lo que Dios está haciendo también a través de la vida de Jonás y todo lo que nos enseñó a través del pueblo de Israel en toda su historia, ¿no? Y continúa diciendo, y mi oración llegó hacia ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Entonces es como una, digamos, una oración muy rara, porque agradece por no abandonarlo. Jonás agradece a Dios por no abandonarlo, promete obedecerlo de cierta manera a partir de ese momento, ahora sí, ¿no? Insisto, técnicamente nunca se arrepiente. No se arrepiente ni pide perdón. Es otro de los elementos claves en una oración, sobre todo si estás con la cola entre las patas, ¿no? Porque este cuate pues, estaba ahí por sus propias malas decisiones. ¿Cuántas veces tú y yo no estamos en una situación difícil por nuestras propias malas decisiones? Y queremos echarle la culpa a Dios. Oye, Dios, ¿por qué hiciste esto? Ya no me ames tanto. No, no, a ver, Él no hizo nada. Él permitió que tú tomaras esa decisión para que te des cuenta de muchas cosas. Y sobre todo si somos hijos de Dios, somos creyentes, sabemos que vamos a estar bajo la protección de Dios. Va a haber consecuencias, sí, que Dios disciplina a todo aquel a quien ama, como su hijo amado, pero Él va a estar con nosotros, como lo estuvo también en este momento con Jonás. Así como era Jonás, así como todo el show, Dios sabía que el arrepentimiento no era, ni siquiera fue ahí, ni siquiera vino después, no iba a cambiar su actitud, iba a obedecer, sí, pero con mala gana. Dios lo sabía y aún así Dios lo sacó de ahí. Así como a ti y a mí nos ha sacado de tantas y tantas cosas, esta es la respuesta, ¿no? Dios lo mandó a vomitar. Es lo que creía Dios de esa oración de cierta manera. Es una conjetura mía, no es de que así lo explica la Biblia, pero eso es lo que pienso yo que le mandó a decir Dios a través de este versículo y esta acción que hizo en la vida de Jonás, vomitarlo, ¿no? Jonás finalmente se va a Nínive. eh, Jonás, un corazón que seguía orgulloso, en orgullo, que seguía diciendo, pero ¿por qué Dios quiere salvar a estos cuates? Son el pueblo enemigo number one de mi nación. Acuérdate que este cuate tenía un orgullo nacionalista, güey. No sé si has encontrado personas que se hablan de algún tema en específico, de política, de algún gobernante, de algún partido, de algo en específico, se apasionan y eh, toman sus sentimientos el control de toda esa situación, lo cual nunca es nada bueno, por supuesto, en el cual tus sentimientos te arrebaten de la realidad, te arrebaten tu forma de pensar eh, por algo que probablemente no es lo que quiera Dios para nosotros, o para la humanidad, o para nuestras vidas. Por eso hay que controlar esta parte de las emociones. Oye, Bernardo, pero entonces, ¿cómo le hago y todo esto? Es muy fácil, las emociones te controlan o tú las controlas, tú decides. Claro, es un proceso que tú le tienes que pedir a Dios, que tú tienes que madurar, que tú tienes que confiar en Dios, que tú tienes que seguir dependiendo de los medios de la gracia para seguir haciendo esto. Y todos los consejos que te puedas encontrar en la Biblia te sirven para esto también. Si alguien te ofende, ¿qué debes hacer? Pues pasar de alto esta ofensa, ¿no? Esa es una manifestación evidente, no solamente que tienes al Espíritu, sino también de que has tomado una decisión sabia, ¿no? La sabiduría para Dios es el temor a Dios. ¿Qué quiere decir? Si yo sé que a Dios no le gusta que yo mienta, no miento, entonces estoy siendo sabio, ¿no? Si Dios quiere que yo obedezca y obedezco, pues estoy siendo sabio, ¿no? Evidentemente, Jonás no era sabio hasta antes de este momento, y bueno, después en este momento que estamos entrando a Nínive, Jonás empieza a obedecer, es en este capítulo 3, pero insisto, fue a medias.
¿Qué pasó en este capítulo 3? Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, segunda vez, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Acuérdate que Nínive es la capital del imperio sirio, que una generación después de este momento es el imperio que arrasa y conquista al reino de Israel. No sabemos si Jonás lo sabía, yo pienso que no, pero evidentemente sabía que eran enemigos muy peligrosos para Israel y que podía pasar eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su confianza la tenía en otras cosas, no la tenía el 100% en Dios. Él estaba cumpliendo la chamba de Dios, pero no lo llegaba a creer de una manera eh, profunda, digamos, ¿no? Entonces, esta ciudad de Nínive era una ciudad grande, y eventualmente Dios quería que desapareciera por el pecado que estaba abundando en este momento. ¿Ok? ¿Qué pasó después? Versículo 3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en el extremo, de 3 días de camino. Esto nos quiere decir que era una ciudad muy grande, que en un día, en un ratito no la podía recorrer toda. Pues alguna vez ha sido una ciudad, hoy día lo podemos hacer en un coche, pero en 10 minutos estás de punta a punta en esa ciudad y se acabó. Si tú vives en la Ciudad de México, tú sabrás que 10 minutos recorres unas cuantas cuadras aquí en alguna colonia de nuestra ciudad cuando hay tráfico, ¿no? Entonces, te das cuenta de cómo era el tamaño de esta ciudad tan importante en aquella época, de manera política y militar. Y dice el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esto es una chulada porque eh, cuando tú encuentras un verbo como este, que es de predicar, esta acción nos lleva a hablar acerca de Dios, ¿no? El hecho de que tú y yo estemos aquí, yo te esté hablando la palabra de Dios, yo te estoy predicando lo que Dios quiere para nosotros, lo que nos quiere hablarnos, que nos quiere decir, por medio de su gracia, por medio de su amor y a través de su Espíritu Santo podemos entender más profundamente su enseñanza. Pero, ¿qué pasa cuando hay una predicación? Pues evidentemente hay un mensaje más profundo. En el caso de Jonás no era así. O sea, si tú te fijas, el mensaje es, pues de aquí a 40 días Nínive será destruida. No les dice arrepiéntanse, pida perdón, el Dios de Israel los quiere nuevamente a su redil, o bueno, o que entren por primera vez a su redil más bien, sino más bien era como que queriendo sabotear el mensaje de Dios para que ellos pudieran para que no se convirtieran y para que se murieran. Eso es lo que quería él. O sea, la actitud de Jonás siempre fue así. Con los cuates que se convirtieron en el barco, fue de la misma manera, pues si se mueren bien y si no, también me vale, no me importa. Y aún con esa actitud paupérrima que tuvo Jonás, aún así se convirtieron. Aún con este mensaje a medias y soso, digamos, de Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruido, aún así, ¿qué pasó con esto? Y los hombres, dice el versículo 5, de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicios desde el mayor hasta el menor de ellos. Imagínate tú esta situación, qué chulada, y que por un mensaje soso, un mensaje que por supuesto Dios le había dicho, por este mensaje la ciudad se había convertido, y no solamente la ciudad, sino también los gobernantes, un gobernante que pues, era también un cuate tirano, un cuate que solamente buscaba el bien para él mismo y se acabó, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con este gobernante también? En este capítulo 3, Nínive se arrepiente y dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicia y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales. Cuate no tenía la menor idea, pero decía, pues, todos parejos. Yo no sé quién pecó, si fue uno, si fue solamente yo, o todos parejo, vamos a pedir perdón a Dios. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua,
sino cúbranse de silicio hombres y mujeres y clamen a Dios fuertemente y convérsese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Es decir, este cuate decía, pues yo no sé quién es, yo no sé cuándo, cómo, ni dónde, pero lo que yo sí sé es, ¿puedes abrir eso? Lo que yo sí sé es de que si hacemos si todos hacemos este arrepentimiento, probablemente nos perdone Dios. Insisto, todo el mundo se convirtió por una gracia sobreabundante del pueblo de Nínive, aún a pesar de lo que Jonás pudiera haber dicho a medias, este mensaje de salvación. Y la gente de ahí de Nínive estaba preparada ya para convertirse, no sabía distinguir entre lo bien y el mal, ¿no? Pero ellos sabían que en ese momento la conciencia los delató para poder convertirse, ¿no? Tú y yo funcionamos de la misma manera, ¿no? Cada vez que nos dan esta propuesta, el momento que a ti y a mí nos dieron esta propuesta de salvación, el momento que a ti y a mí nos dijeron que Dios nos quería perdonar de todo lo malo, en ese momento nuestra conciencia nos arrastra, nos lleva a recordar todas aquellas cosas equivocadas en nuestra vida, que tú y yo sabemos que habíamos hecho mal, y que probablemente en este momento tú y yo estemos acordándonos de algo que hemos hecho mal en nuestra vida, pecando abiertamente contra Dios. Entonces esta conciencia es lo único que nos dice, has hecho algo mal, y Dios no puede formar una relación contigo por esto, pero hay un camino. ¿Cuál es ese camino? El arrepentirse de todos estos pecados, pedirle perdón a Dios, esperar su perdón, su misericordia, dada de manera gratuita a través de su Hijo Jesucristo, y volver nuevamente hacia el camino. El arrepentimiento es literalmente es ir por este camino, que estaba mal totalmente, por este camino, y de repente, ¡pum!, cambio de camino, para ir por el camino que quiere Dios que yo vaya. Ese es el arrepentimiento. Por eso Nínive se arrepiente. Dice, voy por el camino de mis deseos carnales y ahora voy por el camino que Dios quiere que yo vaya. Esa es la gran ventaja. Entonces, ¿qué pasó con Dios? Y Dios vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo más. Es algo increíble porque en este momento 120,000 personas se convierten, incluyendo el rey. Un pueblo malo, un pueblo que se dejaba guiar por sus emociones, por sus deseos carnales, haciendo lo malo, pero lo malo ante los ojos de Dios. En ese momento se convirtieron 120,000. ¿Y cuál fue la actitud de nuestro querido, amiguísimo Jonás, que, insisto, no lo vemos como un juez? Porque no somos tú y yo ningún juez, porque tú y yo no tenemos la calidad ni moral ni espiritual para juzgar a Jonás, porque al final de cuentas Jonás está en la Biblia y tú y yo no. Al final de cuentas Dios quería mostrarnos algo a través de la vida de Jonás. Podemos hablar incluso de personas de Dios que hicieron algo malo, contrario a la voluntad de Dios. Sí, pues está Sansón, que le gustaban las mujeres filisteas. Dios no le decía, yo quiero que solamente se junten o lleguen a tener familia con los propios judíos, con las propias tribus. Y pues bueno, a Sansón le valió. Jonás no hizo algo así, pero lo que sí hizo algo que también les agrada a Dios, que es la desobediencia y la mala actitud. Entonces, ¿qué pasó con él? Esta mala actitud lo llevó fuera de Nínive, esperando que Dios pudiera también arrepentirse de ese arrepentimiento. Ahorita tú dirás, ¿qué es eso? ¿Verdad? Qué malo es. Ahorita vas a ver cómo lo estamos planteando. El enojo de Jonás. Dice, pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Hizo su berrinche, pues, ¿no? Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Este cuate, insisto, es una pieza increíble de estudio, porque aquí estaba diciéndole Dios, yo sabía que tú eres misericordioso, que tú eres poderoso, que tú amas, que tú eres un ser que da muchísimo amor y que perdona. Y por eso no quería venir. Sí, y ahora ya viste por qué no quería venir. El cuate se está justificando. Se está justificando de por qué él no estaba, no había ido la primera vez que se lo había ordenado. Y en este momento se vuelve a justificar y está enojado aparte el tipo. Entonces, insisto, es una masterpiece, una pieza maestra de estudio porque Jonás es un reflejo vivo tuyo y mío. Oye, no, es que yo no sabía eso, Dios, es que yo no he leído toda la Biblia, entonces, por favor, vamos a ser bien claros. Si antes sabías discernir entre el bien y el mal, y no lo hacíamos, la verdad, que nos valía, a grandes rasgos nos valía porque pues, no teníamos este espíritu morando en nosotros, pero ahora que tenemos al espíritu y hacemos algo incorrecto, el espíritu inmediatamente te redarguye, ¿sí o no? En ese momento es cuando nos apesumbramos más, digamos, por esta carga espiritual que cae sobre cada uno de nosotros cuando hacemos algo que le desagrada a Dios. Entonces, Jonás estaba justificando su mala acción. ¿Y qué pasa después? El versículo 3, una declaración también increíble. ¿No? Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El pate estaba, pásame la galleta de animalitos porque ya no quiero vivir. Ya no quiero hacer tu voluntad. ¿De qué estás hablando, mi cuate? O sea, en verdad, buena onda, calmate. O sea, no. No sabes ni lo que dices ni lo que haces. Y Jehová, nuestro querido Dios, nuestro Padre, con el amor que se caracteriza cuando nos habla a ti y a mí, con la gracia y la sabiduría que Él habla a su pueblo, a su gente, a sus profetas, a ti y a mí, le responde de una manera maravillosa. Dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esa pregunta, Dios sabe la respuesta, por supuesto. Muchas veces estas preguntas las hace Dios para que tú y yo nos demos cuenta de lo que estamos viviendo, de nuestra realidad y de lo que realmente necesitamos darnos cuenta. Jonás en este momento está enojado, está en su berrinche, está montado en su macho, está justificándose y estos son síntomas de un orgullo evidente en la vida de Jonás y que él mismo probablemente lo sepa, pero le vale y no le importa justificarse, ni siquiera al pie o a la voz de Dios. Es decir, está tremendo este cuate, ¿no? Entonces, cuando le pregunta esto a Dios, ¿qué pasa? Que le conteste, dice, salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra para ver qué acontecería con la ciudad. Después de que se convirtieron en 120,000, dice Jonás, pues voy a ver afuera, a ver cómo va. Yo me imagino, es solamente una especulación mía, en la noche viendo las estrellas, probablemente cuando viene una estrella fugaz, diciendo, ahora sí ya viene, sí, Dios ya se arrepintió y ahora sí viene contra estos cuates, ¿no? Y viene con el meteorito y va a caer sobre ellos y los va a acabar así, Sodoma y Gomorra se va a quedar corto, ¿no? Y de repente nomás veía pasar una constelación, una estrella fugaz, y no, pues no era así. Dios se arrepiente no porque cambie de opinión, sino que el arrepentimiento de Dios es genuino, esperando que tú y yo podamos pedir perdón y podamos tener esta relación con Él de una manera profunda. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos lo conozcan. Él nos ama a todos. Por eso mandó a su Hijo Jesús, porque los mandó a su Hijo Jesús a hacer algo que puede ser imposible, o más bien es imposible para ti, para mí cumplir. Él no pecó, Él hizo algo que tú y yo jamás podríamos hacer, que es el sacrificio en una cruz, de manera voluntaria aparte. Y básicamente
este pago lo hizo para que tú y yo no tuviéramos que pagar lo que nuestros actos merecen en el infierno. Esto es algo inmerecido, esto es algo que solamente por su gracia podemos llegar a alcanzar tú y yo. Pero ¿qué pasa? Jonás no se daba cuenta de esto. Jonás definitivamente era testarudo, era un cuate que se dejaba guiar por la situación, ¿no? Esto es como hasta de cierta manera un libro que es como una sátira, ¿no? En el cual el profeta se revela, ¿no? Anteriormente eran los pueblos que se rebelaran, pero aquí es el profeta que se revela. Los marineros paganos o incrédulas que se convierten, ¿no? El reino totalmente pagano, lleno de dioses igualmente paganos que en un momento a otro se convierten y creen a Dios, incluso que hasta los propios animales se convierten, ¿no? Es una locura, pero es una lección que nos deja Dios a través de este libro, para que tú y yo nos demos cuenta de que el amor de Dios es para todos, no importa el estrato social, no importa en dónde te encuentres, en lo que creas en este momento, no importa. La voluntad de Dios es que todos lo conozcamos, que vengamos al arrepentimiento, ¿no? ¿El plan de Dios cuál es? ¿Qué pasó con Dios? Dios volvió a tenerle una pequeña sorpresa a Jonás, y me encanta porque no es por hacerlo repelar, sino para decirle, a ver, voltea y ve lo que es importante. ¿Cuántas veces tú y yo no hacemos eso, caso omiso de eso? Sabemos que es lo importante y nos preocupamos por cosas que no nos tienen que preocupar. Jesús ya nos los decía. Si en este momento estás pasando por una crisis económica, Jesús te decía, les decía a sus discípulos en ese momento, nos lo repite hoy en día, ¿no? Que ustedes son muy importantes, ¿no? Lo voy a parafrasear, ustedes son muy importantes. Mira los pájaros, ¿no? Que no tienen morada, no tienen un almacén para guardar la comida, y sin embargo Dios les da de comer todos los días, porque son su creación, y Él se place en hacer eso. Cuanto más ustedes, que son sus hijos o son su creación, cuanto más ustedes, Dios no les dará lo que necesitan, ¿no? Lo que necesitan. Eso es una promesa. Entonces, déjense preocupar por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá sus propios afanes. Jesús continuaba diciendo así, pero Dios empieza a preparar ciertas sorpresas en nuestras vidas para que volteemos a verlo, como en el caso de Jonás. ¿Qué pasó? ¿Cómo termina este libro? Dice, preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza y la librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la cabecera. ¡Wow, qué padre! Esta es una masterpiece. O sea, este cuento es irreal, es irreal. Imagínate, estaba algo que tú y yo podemos llegar a experimentar como creyentes. Creo que no hay mayor gozo que después de compartir la palabra de Dios. Y también, y creo que es más gozo, lo puedo decir como tema personal, después de guiar a una persona a los pies de Cristo. Ser ese instrumento que Dios utilice para guiarlo a su redil. No, no hay mayor gozo que eso. No hay. No lo hay. Por lo menos así yo lo creo. Y este cuate, después de haber convertido 120,000 cuates que no conocían a Dios, estaba enojado por eso, para empezar. Pero sí se alegraba por una calabacerita, una plantita que lo cubría del sol, su palmerita. Y decías, Dios mío, el cuate sí está bien grueso, ¿no? Así como tú y yo luego estamos, insisto. Ese es el tema. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¡Vámonos! Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios recio viento, solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. El cuate diciendo, Dios, pásame la galleta, animalito, porque no, ya no aguanto más, ya no aguanto esta vida que me tocó, como diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Es como, siempre he visto esa frase como que pues ni modo, aquí estamos y nos aguantamos. Dios se nos queda bien así de, a ver, espérame, tuve una vida maravillosa, llena de sorpresas, llena de gozo en tu vida, aunque a veces no lo estemos tú y yo en gozo.
que a veces nos caiga días que no nos aguantemos ni nosotros mismos, pero esa es la vida que Dios tiene para nosotros, una vida buena, una vida agradable, una vida que quiere que nos gocemos con Él también, como Él se goza con nosotros cuando tomamos buenas decisiones. Y Jonás no, Jonás quería la galleta animalitos para irnos, vamos, ¿no? Entonces, Dios siempre nos llama a la reconciliación, siempre, en todo momento. ¿Qué pasa en este momento? Dice entonces, dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y aquí termina la historia de Jonás, con esta pregunta abierta hacia el autor, ¿no? Al protagonista, entre comillas, de esta historia, porque realmente el protagonista de todos los libros siempre es Dios, siempre ha sido Dios y siempre será Dios. No hay un cambio. ¿Por qué? Porque el motivo de este libro no es para que, insisto, viéramos el pésimo testimonio de Jonás y que nos viéramos en un espejo de él, sino que viéramos que el amor de Dios es para todos. Así como Jesús en su momento, el único, no sé si lo sabías, el único profeta que menciona en sus discursos, en sus parábolas, esa precisamente a Jonás. Cuando los fariseos le piden una señal, dicen, no verán más señal que la que dio el profeta Jonás en Nínive. Dice, ustedes quieren señales, pero no creen. Entonces son hipócritas. Entonces, esta historia nos deja de grandes enseñanzas, que aún a la gente que no lo conoce tiene misericordia. Oye, aún al que me cae mal, también al que te cae mal. Al que le deseas lo peor, también Dios tiene preparado un plan para él. A ti y a mí, si en algún momento nos alejamos de Él, también tiene grandes planes para nosotros. El punto es que tú y yo nos reconciliemos con Él, que nos arrepintamos y que volvamos nuevamente a su redil. El perdón de Dios, como dice aquí, es para toda la humanidad. Insisto, el plan de Dios es que todo mundo lo llegue a conocer, que todo mundo pueda escuchar de su amor. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este arrepentimiento que Dios nos envía es para que cambiemos nuestro rumbo hacia el plan que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Después lo podemos llegar a ver realizado en la cruz del Calvario, en donde nuestro Señor Jesucristo pagó todo lo que tú y yo teníamos que haber pagado en la eternidad. Y eso es lo que hemos platicado a lo largo de todo de este estudio, de esta predicación en la cual Dios quiere el arrepentimiento de la humanidad. Este es un semblante, este es un hecho en el cual nos deja antecedentes para toda la gente. Tú puedes decir, bueno, en el Antiguo Testamento los únicos que se salvaban eran el pueblo de Israel, los judíos. No, el pueblo de Nínive es el gran ejemplo. Es el gran ejemplo que no es cierto esto y que todos podemos llegar al conocimiento de nuestro Señor. ¿Qué pasa? Eso se ve reflejado en este momento de la cruz, en el cual Dios quiere que todo mundo podamos llegar a conocer de este amor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, esta vida eterna, la que Él nos manda, nos llama a través de creer en su Hijo Jesucristo. ¿Y qué hay que hacer? Tú dirás, bueno, pues sí, ya te entendí, hay que arrepentirme, he hecho cosas malas, mi conciencia me arrebata a veces, me siento mal, pero no sé cómo reivindicarme con Dios. Bueno, pues Dios está aquí en este momento y nos dice este versículo increíble, de mis versículos preferidos de la Biblia, que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
este versículo de Apocalipsis 3:20, Jesús está a la puerta de nuestro corazón. Apocalipsis, recuerden, no es un libro en el cual se habla de pura profecía, lo que va a pasar en el futuro, sino el libro de Apocalipsis nos revela realmente cómo es la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que significa la palabra, de hecho. Apocalipsis es revelación. Entonces, esta revelación de amor a través de nuestro Señor Jesucristo es lo mismo que está en este momento Dios diciéndonos a la puerta de nuestro corazón. Aquí estoy y estoy llamando. Si tú en este momento quieres hacer las paces conmigo, quieres arrepentirte de lo que has hecho, yo lo puedo hacer. Así como lo hice con Nínive, Dios está dispuesto a perdonarte a ti, a mí y a todo aquel que le pidamos perdón. Y que nos arrepentamos y que por fe decidamos, tomamos esta decisión de dejar entrar a nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer una oración. Si me permites, yo la voy a hacer por ti. Lo único que hay que hacer es cerrar los ojos. Y estas palabras que yo voy a repetir, lo único que tú tienes que hacer es repetirlas en tu interior. Esa es una relación personal, no tienes que llamarle a nadie. Lo único que tienes que hacer es creer que Dios puede hacer este milagro en tu vida. Entonces, yo voy a orar y si lo quieres hacer, puedes hacerlo en tu interior. Y si tú tienes algo que pedirle perdón a Dios en este momento, pues también lo puedes hacer también. Acuérdate que el perdón y el arrepentimiento están a la puerta de todo aquel que se lo pide a Dios en el momento que así nosotros como creyentes lo decidamos. Entonces, vamos a orar para hacer esta declaración hacia Dios y pedirle que Él entre a nuestra vida. Vamos a orar. Pues Dios, gracias, amado Padre, por este libro, esta historia tan maravillosa de tu profeta Jonás. No cabe duda que me sorprende cómo tú usas todos los elementos de la vida de una persona para poder hablarme a mi corazón. Padre, pues en este momento te quiero pedir perdón por todas aquellas cosas que me acordé que he hecho mal en mi vida, a todas las personas que he ofendido y todas las cosas que he hecho de manera equivocada. Te quiero pedir perdón por todas aquellas cosas que recuerdo y también por las que no recuerdo. Y el día de hoy te quiero pedir para que tú entres a mi corazón. Te abro la puerta. Acepto lo que tu Hijo Jesús hizo por mí en la cruz y acepto este plan que tú tienes para mí de una manera perfecta. Y quiero que ahora conduzcas mi vida. Quiero que cambies todo lo que yo soy. Que hagas de mí una nueva persona capaz de obedecerte y de seguirte. Y te lo pido, Padre, todo esto, no confiando en nada de lo que yo pueda hacer, sino confiándotelo solamente por el nombre que Él lo hizo realidad. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pues bueno, este ha sido el libro de Jonás y la verdad es que es un agasajo es predicar acerca de estos libros. Quiero dar las gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir. Quédense pendientes de la siguiente sesión del próximo sábado. Vamos a seguir estudiando cada libro de la Biblia y bueno, ha sido muy enriquecedor para todos y de una manera bendecida estar compartiendo esto con ustedes. Los quiero mucho, les agradezco el que ustedes nuevamente se hayan conectado y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.